Hola mis reinas de los perfumes, hoy nos vamos a esta comparación de perfumes entre el perfume de La Belle Fleur Terrible edición especial del año 2022, que disculparme que en la reseña de este perfume dije 2021, ya se me va la cabeza con tanta cosa. Y aquí tenemos el perfume La Belle, la primera versión que salió en el año 2020. En el año 2021 apareció la versión Intense. Bien, vamos a descubrirlos, a conocerlos un poquito, cómo vamos a sentir estos perfumes, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la intensidad y la duración de estos perfumes. Bien, deciros que en el caso del perfume de La Belle, a mí me funciona mejor en invierno que en verano. En verano se me evapora pronto. Sin embargo, en invierno me dura muchísimo. El mano a mano que hice con estos dos perfumes fue desde las 10 de la mañana, porque me levanté a las 9 de la mañana para ir a correos, a la que volví a casa. Eran sobre las 10, me puse ambos perfumes a la misma hora y eran las 9 de la noche y el perfume de La Belle aún permanecía en mi piel. Pero os tengo que decir que el perfume de La Fleur Terrible fueron las 11 de la noche y aún podía olerlo. Muy suave, cierto, pero aún permanecía. Por lo cual sí que puedo deciros que cada uno con sus características, pero en mí, entre estos dos perfumes, el más duradero viene a ser La Fleur Terrible, pero La Belle sigue siendo un gran perfume en cuanto a su calidad. La intensidad es variable, ¿de acuerdo? Y en este caso, la intensidad sí que la gana La Belle, ¿de acuerdo? El primero de ellos, este perfume, es más intenso porque Terrible viene a ser un perfume ligero o de parfum léger. Y sí es verdad que tiene una duración muy amplia, pero se va a mantener sobre todo en una intensidad media suave. El campeón en duración es este y el campeón en intensidad es este, ¿de acuerdo? Bien, conociéndolos, vamos a conocerlos un poquito en cuanto a sus notas. Tengo que deciros que estos dos perfumes son muy distintos en cuanto a la sensación. Sí es verdad que vienen a ser perfumes que son sumamente adictivos, sumamente interesantes. Es más, yo cuando reseñé el primero, el La Belle, no me sentía como si fuera un perfume mega súper especial, porque para mí es un perfume muy meloso, muy dulce. Y para mí era pues como uno más de los que en esos momentos andábamos jugando, ¿no? Con las notas. Sin embargo, para mí es súper adictivo. Mirad cómo lo llevamos en casa y gusta muchísimo. Es un perfume adictivo, es un perfume femenino, es un perfume sensual, a más no poder, igual que Fleur Terrible. Pero Fleur Terrible me conquistó nada más olerlo, a primer olfato. Bien, pero son muy distintos, totalmente. En un mano a mano, solamente en un mano a mano nos vamos a dar cuenta de la diferencia de notas, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con La Belle, que nos lo presentan en el año 2020 y nos vamos a encontrar con un perfume que, aunque parece que quiere ser fresco en un inicio, con pera verde, toques de jazmín, se va volviendo un perfume entre más resinoso, más denso, meloso, como yo al menos lo siento como casi como si tuviera miel este perfume. Y es que luego nos vamos a encontrar un corazón donde la vainilla se fusiona con la orquídea, el ámbar y cuero en el fondo del perfume, con lo cual esta sensación viene a ser como una vainilla con estas notas, el ámbar ligeramente dulce, las frutas siempre están por ahí y es un perfume que es muy femenino, dulce, es muy rico, ya os digo, es una auténtica delicia entre ese tono ambarado, meloso, orquídea y demás. Es muy rico y es tremendamente especial. Como os digo, como os dije en la comparación de este perfume frente al perfume Intenso, las notas reales del perfume las obtuve hablando con sus perfumistas.
Vemos cómo es este primero, ¿no? La Belle tiene esas frutas y demás, pero se vuelve como en un perfume amielado con el ámbar y demás, y es como más denso, más cremoso en ese cuerpo del perfume. Pero cuando nos vamos precisamente al perfume de La Fleur Terrible, año 2022, nos vamos a encontrar con otra cosa. Sigue siendo un perfume dulce porque aquí va a jugar mucho con la nota de la vainilla, pero rompemos completamente esa línea de los perfumes y nos adentramos en otro tipo de aromas. El aroma del nenúfar azul junto con el lirio del agua, iris, vainilla y para mí néctar de higo. Néctar de higo porque en el corazón del perfume se siente una parte frutal impresionante, riquísima. Es maravillosa la sensación del nenúfar azul, una sensación que viene entre floral, fresca, chispeante, muy rica en el inicio, que luego sí es verdad que se va volviendo un poquito más y más frutal en el sentido de que nos encontramos esa vainilla con la sensación del néctar de higo que lo convierte en algo completamente distinto. Creo, por supuesto, que en este caso podemos entender perfectamente, solamente con ver las notas, que estamos ante dos perfumes completamente distintos. Ahora bien, maravillosos. Ante esa pregunta que solemos hacernos, si tengo uno, ¿merece la pena tener otro? Totalmente, porque no se parecen. Se parecen en que son muy femeninos, se parecen en que son muy sensuales. No llegan a esa parte de perfume elegante, serio, formal. No, esto es sensualidad. Esto es para acompañarlo en esos momentos sensuales, sexuales que puedas tener, porque esto es muy llamativo, muy femenino y muy delicioso. Claro que puedes tener los dos perfumes. Porque a mí me ha gustado mucho, me merece la pena tener ambos perfumes. Hay que tener en cuenta que Fleur Terrible es una edición limitada, ¿de acuerdo? Pero totalmente riquísimos. Bien, la época del año depende, ¿no? Porque a mí la Belle me gusta mucho también para verano, porque a mí me gustan mucho independientemente los perfumes dulces, pero sí que es verdad que me funciona mejor en otoño e invierno, que es cuando prefiero utilizarla, porque en mí cobra mucha vida y no en verano que se me esfuma. Es curioso, pero así me funciona a mí en la piel. Por eso cada una tenéis que probarlo. Sin embargo, Fleur Terrible me parece un perfume maravilloso de primavera-verano. Creo que este perfume lo puedes gozar en verano de una manera maravillosa para salir. Creo que se va a fundir con los rayos del sol y te va a dar mucha vida. Es en ese sentido súper apetecible. Edades te diría que todas, ambos. Mira, ya has visto lo que lo llevo gastado. Mi hija Marina, este perfume le encanta, que la he pillado más de una vez yendo a mi habitación de los perfumes a echarse unos cuantos sprays porque le encanta. Son perfumes dulces, son perfumes cremosos, tienen mucha magia, entonces esto conquista a todos los olfatos de todas las edades. Y Fleur Terrible, nada más poner unos sprays en casa, fue conquistar absolutamente todos los olfatos. A todo el mundo le gustó. Pero, por ejemplo, aquí somos siempre 100% sinceros. Me puse mano a mano estos dos perfumes y a mi pareja, sin decirle cuál de ellos era cuál, le pregunté cuál de los dos le gustaba más. Y para mi pareja ganó la Belle. Le gustaba mucho más. Ambos nos gustan, pero para él ganó este perfume. Y en mi caso, yo tengo que deciros, y ya os lo conté en su reseña, este año este perfume me ha súper enamorado. Entonces, si yo no tuviera ninguno de los dos perfumes y me tuviera que decidir por uno de los dos, yo me decidiría a por este perfume. Pero, por favor, tened en cuenta que ni este ni el otro perfume son aromas que sean para todos los gustos. Estos son como los perfumes de Scandal, como los perfumes de Carolina Herrera, que no son excesivamente complicados, pero que una pequeña nota puede ser lo suficiente para que no te guste el perfume, ¿vale? Por eso, por favor,
pruébalo, si tienes la ocasión, pruébalo, ¿de acuerdo? Yo, si no tuviera ninguno de los dos, si este año solo pudiera ahorrar para un perfume, el que yo me compraría es este, porque a mí me tiene completamente hechizada, loca, me ha súper encantado. Creo que es una grandísima creación. Los aromas que encuentro en este perfume, no solo por el lado del néctar de higo, que de por sí me gusta mucho y yo estoy convencida de que está en este perfume, sino por la utilización del nenúfar, que sí que es verdad que en este año 2022 lo vamos a ver en más perfumes, pero esta sensación nueva olfativa, que ya lo conocía, pero nos está descongestionando de un año pasado, 2021, donde teníamos mucha rosa en los perfumes y sin embargo la entrada del nenúfar en la perfumería este año 2022 va a traer grandes sorpresas y este perfume, desde luego con nenúfar, lirio de agua, me resulta maravilloso. Bueno, mis chicas, es una comparación por supuesto con una base muy importante de mi opinión personal y ya lo sabemos, esto es solamente opinión personal, experiencia personal, que es la que yo os transmito. Entonces, por supuesto, lo más importante es que si tenéis ocasión, probadlo por vosotras mismas. Este perfume no creo que sea necesario hacerlo comparación con la versión Intense de La Belle, porque ya se cambia muchísimo más, muy lejos de ese perfume. Os haré comparación con algún otro. La comparación de La Belle con La Belle Intense lo tenéis en el canal, ¿de acuerdo? Y cualquier cosita, por supuesto, propuestas y demás, escribídmelo, que lo estaré preparando para vosotros, como siempre. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.